Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con la senadora Clara López Obregón sobre la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro, los principales cambios propuestos por el Gobierno Nacional y las conclusiones del conversatorio Reforma Constitucional Vía Constituyente organizado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña la senadora Clara López. Senadora, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias por la invitación, Sebastián. No, senadora, para nosotros es un gusto. Senadora, ¿por qué proponer una constituyente justo ahora? Bueno, yo pienso que el presidente debe estar muy enterado de este bloqueo institucional que se está presentando en el Congreso de la República. Hay una especie como de operación tortuga, de dilación, con impedimentos, con constancias, para evitar que se discutan las reformas. Y ya tenemos el anuncio del Centro Democrático de que van a participar en las discusiones, van a inundarnos de proposiciones, pero se van a salir al momento de votar. Entonces, ese bloqueo institucional frente a la demanda acuciante de la ciudadanía, la gente ya se le olvidó que venimos de dos explosiones sociales, el 2019, el 2021, y con el intermedio de una pandemia que hizo estragos sociales, especialmente en las familias más vulnerables. Entonces, el paso lento de las reformas es dramático porque estamos hablando de llevarle dignidad en la vejez con un estipendio básico a todos los adultos mayores del país. Para eso se necesita la reforma. Estamos hablando de que mire, de los 1.100 municipios de Colombia, 952, ¿sí? El 85-90% no tienen oferta privada de salud. Y la que había pública, gracias a la Ley 100, se desmejoró muchísimo y se quebraron más de 600 puestos de salud. Entonces estamos hablando que la mitad de los municipios de Colombia ni siquiera tienen acceso a la salud. Entonces, ¿cómo no se va a necesitar una reestructuración profunda de la Ley 100 en materia también de salud? Y bueno, la laboral, la educacional, la reforma agraria, todos son temas que la gente está pendiente, esperando, y nosotros aquí en el Congreso viendo cómo se arrastran las patas y cómo finalmente no le cumplimos al pueblo colombiano. El presidente dice, bueno, si el Congreso no quiere, pues apelemos al pueblo. El pueblo, desde luego, tiene demandas acuciantes. Y además todos estamos de acuerdo, porque yo no creo que haya nadie del Centro Democrático que esté en contra de que los adultos mayores tengan acceso a su dignidad en la vejez. Ni los liberales, ni los conservadores, ni la gente de la U, desde luego, ni el pacto histórico. Hay unos acuerdos básicos sociales que se tienen que cumplir. Y por el hecho de que están en una oposición cerrera y sistemática en contra del presidente Petro, pues no podemos permitir que eso suceda. Y yo creo que es en ese contexto, en ese bloqueo institucional, que el señor presidente dice, bueno, entonces jalémosle a un proceso constituyente donde el pueblo tenga la palabra. ¿Es una alternativa a buscar reafirmar lo que la gente votó en las urnas en 2022? Yo tengo esa seguridad. Ahora, aquí todos se han rasgado las vestiduras diciendo, es que eso es dictatorial, antidemocrático. Pero ¿cómo va a ser antidemocrático recurrir a la democracia establecida en la Constitución como un mecanismo de reforma? Y en mi intervención en el Senado, yo saqué un video de un noticiero en el cual hace 5 años, cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles unas normas presentadas al Congreso por el presidente Duque, en ese momento, pues entonces doña Paloma, la senadora Cabal, en fin, todos los que hoy se rasgan las vestiduras con la constituyente, la propusieron. ¿Y eso qué tiene de amenaza? No, es un mecanismo legítimo contemplado en nuestra Constitución, y si llegamos a él, tendremos que llegar previo a un acuerdo nacional, porque es apenas lógico que requiere una ley de la República, y una ley de la República en estas condiciones de bloqueo institucional pues se hace imposible. Pero si se presiona un acuerdo nacional
con una reafirmación popular de la necesidad de las reformas, estoy seguro de que aquí hay un desbloqueo y el acuerdo nos permitirá avanzar de manera democrática, no medio país contra el otro medio país, sino todos de la mano en lo básico, en lo fundamental, que es el bienestar social. Senadora, por la parte del presidente y del pacto histórico y de los sectores de izquierda, ¿cuáles serían como esos principales cambios que se propondrían en una eventual constituyente? Bueno, yo pienso que más que el cambio en la constituyente es el acuerdo previo. Y eso no pueden ser las propuestas solamente de uno, es Claro, una conversación. Es un gran acuerdo nacional. Pero para mí el gran acuerdo nacional pasa por eliminar como compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales de este país la violencia como mecanismo para hacer política. Uno. Y la violencia física, también la violencia verbal que tanto daño hace. Qué espectáculo escuchar a tanta gente insultándose y los gritos y la gente parándose de sus puestos. Eso no es conducente a un diálogo constructivo. Pero la peor violencia es la estructural, la de la pobreza, la de la exclusión, la de la discriminación. Eso tiene que ser un acuerdo nacional para eliminarlas. Y eso implica, desde luego, pasar por un repaso. Los servicios públicos tienen que llegar a todos los rincones de Colombia. No pueden ser privilegio de las ciudades. Y ni siquiera de todas las ciudades, porque muchas tienen unos déficits enormes de saneamiento básico, de agua potable. Yo creo que esos acuerdos los tenemos que reeditar. Existieron en una época, en 1991. Yo creo que esos acuerdos se han venido a menos y hay que reafirmarlos y sacarlos adelante. Y hay algunas consideraciones que han cambiado desde el 91. Por ejemplo, la conciencia del impacto del cambio climático en lo que afecta a la ciudadanía. ¿Esto también estaría contemplado dentro de una posible constituyente? Dentro de las 6 propuestas o de temario que ha hecho el señor presidente, figura incorporar la lucha contra el cambio climático a nivel constitucional y es necesarísima porque implica restricciones a la manera como se hacen las cosas, tanto en el sector público como en el sector privado. Y nosotros hemos adquirido compromisos internacionales ante las cumbres sobre el clima. Una de ellas se va a realizar en Cali este año. Y para cumplir esos compromisos, elevar la lucha contra el cambio climático, la adaptación y demás a un rango constitucional me parece muy prudente, porque ese es el tema estratégico y crucial de nuestra era. Lo repitió el Papa Francisco ayer o antier en un libro entrevista que le acaban de publicar en Italia. Los 2 temas para él de este tiempo son el tema de la guerra y la paz y el diálogo para evitar la guerra. Y lo segundo, para evitarla y para acabarla. Y el segundo, desde luego, la amenaza vivencial que se vive en el planeta por el cambio climático. Hay otro de los puntos que se propuso y fue modificar el sistema judicial. Actualmente la ciudadanía está agotada con el tema de la delincuencia, no solamente la inseguridad, sino que la percepción de inseguridad principalmente es la que ha crecido. ¿Cómo combatir eso y cómo lograr que las personas que cometen delitos paguen por esos delitos? Bueno, eso sí es el drama de nuestro tiempo. Los fiscales nos repiten que hay una impunidad del 96% y todas las reformas a la justicia se caen. Es fundamental. Y yo creo que tenemos que dedicar más recursos a la represión del delito, pero también tenemos que solventar la crisis social. Van de la mano. Usted no puede tener seguridad a punta de represión y cárcel y golpes y agresión, pero tampoco solamente con las reformas sociales. Pero no tenemos ni una ni otra. Necesitamos caminar de la mano en esos 2 espacios, porque los jóvenes de Colombia necesitan una salida. No puede ser que no puedan ni estudiar ni trabajar y que entonces lo único que le presta de servicio el Estado es el bolillo. No. Nuestras fuerzas de policía también requieren ese respaldo del Estado, que ellos entren cuando ya está el delincuente que no quiere allanarse a la vida social, pero que no sea el instrumento de represión de la juventud.
Tenemos que trabajar en ambas y yo creo que en este proceso constituyente ese va a ser un tema central, porque así es como se acaba con la violencia. Brindar oportunidades para los más desfavorecidos. Senadora, otro punto importante era mejorar la implementación del acuerdo de paz y modificar la normativa de drogas. ¿Cómo se modificaría? ¿Cómo sería efectiva esa lucha contra las drogas? Bueno, el señor presidente de la República lo dijo desde Naciones Unidas, le ha traído una gran escucha por parte de los líderes de todos los países. La guerra contra las drogas, como la estaban llevando, fracasó. Entonces, él plantea, hay dos extremos débiles en la cadena de valor del narcotráfico, el campesino y el consumidor. Ellos no son los culpables, ellos son las consecuencias de una criminalidad que un día está dedicado a la droga, otro día está dedicado a la minería ilegal o a la tala de bosques. Entonces aquí lo que tenemos es que enfrentar, como dijimos hace un momento, el tema judicial y el tema social de la mano y preservar la represión del Estado para desarticular lo que hoy en día ya son redes internacionales de criminalidad. Son transnacionales, eso no lo puede ser incluso Colombia sola. Tenemos que hacerlo desde un punto de integración latinoamericana y en consonancia con todo el mundo. Pero eso implica que en Naciones Unidas se tiene que llevar el tema. No lo han resuelto y no han querido resolverlo a pesar de que importantes expresidentes, incluido el expresidente Juan Manuel Santos, han estado en una campaña para cambiar esos tratados internacionales que ya fracasaron. Y desde luego en Colombia nosotros estamos en un proceso muy importante, lo dijo el señor ministro de la Defensa en el fallido debate de moción de censura. Hay avances importantes, pero necesitamos la colaboración internacional y también la colaboración nacional para de una parte desarticular toda esa criminalidad y para la otra darle salidas al campesino, al joven, para que podamos tener una sociedad más armónica, más convivente. Así como ellos son transnacionales en la producción de este tipo de drogas, nosotros debemos ser transnacionales en la lucha contra esa guerra contra las drogas. Y hay con seguridad mucha audiencia. Fíjese que Estados Unidos, que todo el mundo está diciendo no iba a aceptar la nueva política del presidente Petro, la está mirando y la está analizando y estoy segura de que está colaborando. Senadora, otro de los puntos es modificar el ordenamiento territorial. ¿A qué se refiere puntualmente ese punto? A la centralización agobiante, que todo pasa por venir a la capital. En la comisión primera, la senadora Paloma Valencia hizo un planteamiento que a mí me pareció muy interesante. Todos los ministerios debían tener una especie de oficina de instalación de servicio al ciudadano y a los alcaldes en los territorios, en cada departamento. No solamente para que la gente no tenga que venir a la ciudad para hacer cualquier trámite, sino para que puedan preservar en los territorios los talentos, que no tienen otra salida que venir a Bogotá a buscar trabajo. Entonces, si usted descentraliza la administración pública, si usted genera ese mismo dinamismo en el sector privado, que no toda instalación fabril tenga que estar en Bogotá, Medellín, Cali y ahora de pronto algo en Barranquilla, sino que podamos hacerla en todo el territorio, pues vamos a tener una convergencia regional en materia de calidad de vida. Y es un anhelo de todos los territorios, ¿sí? La autonomía para tomar sus propias decisiones. Yo creo que en eso hay un grande consenso en el país, pero tenemos que pasar de la teoría a la práctica, porque lo que pasó desde 1991 fue todo lo contrario. En una reforma constitucional en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se recentralizaron las transferencias, el sistema general de participaciones, que en ese momento ya llegaba al 40% de los ingresos corrientes de la nación que se repartían entre todos los municipios y departamentos del país, y confirmada esa reforma que inicialmente era temporal, que se volvió permanente en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana,
pues hoy tenemos solo el 20% de los ingresos corrientes de la nación fluyendo hacia los municipios. Creo que en eso hay que avanzar, pero hay que avanzar integralmente, no es solo mandar la plata, porque igual que en la nación hay problemas de corrupción, ya sabemos el problema que hay de la cooptación de muchas alcaldías e incluso gobernaciones por parte de grupos armados ilegales. Entonces hay que hacer las cosas bien hechas, pero hay que hacerlas. El país no resiste tanta centralización. Necesitamos más eficiencia en los territorios. Senadora, teniendo en cuenta las elecciones regionales del 2023, ¿cómo están las fuerzas de izquierda, cómo convergen para asumir una eventual asamblea constituyente? Bueno, nosotros no estamos pensando solamente en elecciones y en Senado y alcaldías, presidencia y constituyentes. Estamos pensando que la izquierda tiene que organizarse orgánicamente, porque cada vez que nos unimos avanzamos y cuando nos dispersamos retrocedemos. Y es una fuerza muy importante en la sociedad. Una sociedad pluralista necesita, al igual que tiene una derecha organizada, necesita una izquierda organizada. Y nosotros, todos los sectores que hacemos vida en el pacto histórico, estamos en esa intencionalidad de buscar conjuntamente una organización unitaria de carácter progresista que pueda reunir a todos los distintos sectores que nos unimos y nos dividimos con una regularidad pasmosa. Ahora estamos en modo unidad y creo que esa es una buena noticia, porque una organización partidaria de izquierda democrática con los liderazgos que todos conocen y con el programa que no es para un gobierno como el de Gustavo Petro, que ha avanzado tanto, sino un programa de largo alcance que requerirá toda una generación, pues no podemos ser inferiores y seguir dispersos. Necesitamos esa organización unitaria para empujar ese proceso. Esa cohesión. Senadora, hay muchos ciudadanos que se preocupan porque la polarización se siente cada vez más aguda y dicen que justamente en este momento una propuesta de constituyente pues no la ven conveniente por eso. ¿Usted considera todo lo contrario, que justamente la constituyente es para abrir el diálogo de todos los sectores? Claro, es para cimbronear, es para decirle a la gente, oiga, no podemos seguir así, estamos como en un juego de niños, esto parece la patria boba, lo que necesitamos es una deliberación pública coherente, inteligente de cara al país, sobre la problemática del país, y desde luego que la iniciativa constituyente tiene que fomentar y facilitar ese diálogo. Fíjese usted, se necesita un acuerdo nacional para ir a una constituyente y el proceso constituyente es la búsqueda de esos acuerdos que hagan fuerte nuevamente un gran acuerdo nacional, que es lo que el país necesita en esta y en todas las coyunturas para salir adelante. Hay unos mínimos en los cuales todos tenemos que estar de acuerdo y esos mínimos hay que refrendarlos, insistir en ellos. Y vuelvo a reiterar, el principal, sacar la violencia de todos los espacios y resquicios de la actividad política y social de nuestro país. Senadora, esta mañana Germán Vargas Lleras dijo textualmente, y cito, el presidente Petro quiere copiar la constitución de Maduro. ¿Qué opina acerca de esas declaraciones? Pues yo no conozco que Maduro tenga una constitución propia. Conozco mucho la constitución de 1999, que se hizo en la época de Hugo Rafael Chávez. Fue convocada una constituyente por él al inicio de su primer mandato. Y esa constitución, yo la he estudiado a fondo, tiene como marco, como referente, la constitución de 1991 de nuestro país. Está dentro de las corrientes del Estado Social de Derecho que vienen de Alemania, de España, de Europa. No, yo creo que la crítica no se debe hacer a la Constitución, sino como siempre, a quienes la manejan. Senadora, ¿quiénes fueron los protagonistas del conversatorio Reforma Constitucional Vía Constituyente, organizado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL? Bueno, muy interesante. Estuvo
el ex magistrado, expresidente de la Corte Constitucional, Sierra Porto, coordinando nuestra conversación con Humberto de la Calle, María José Pizarro, el constitucionalista Raizal, que es Humberto de la Calle, y el expresidente de la Corte dieron una visión profundamente jurídica de la temática, y María José y yo hicimos la referencia política jurídica. No se puede apartar lo uno de lo otro. Colombia debe impulsar estos diálogos, y me gusta mucho que tengamos el CAEL en el Congreso de la República para tener producción de conocimiento propio, ¿sí? Tener la capacidad de generar científicamente no solamente materiales, sino discusiones con pensamiento crítico, con pluralismo. Me gustó mucho esa iniciativa del CAEL y espero que se repita. Bueno, senadora, pues muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Creo que clarifica mucho de los mitos y también de las acciones que se quieren hacer puntualmente con la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Petro. ¿Qué mensaje le daría usted a los ciudadanos, por último, muy corto, acerca de este tema? Que no hay que temerle ni a la democracia ni a la deliberación pública. Dije en el Senado y lo repito aquí, el ateísmo religioso comienza con dudar de Dios, el ateísmo republicano con dudar del pueblo. Aquí no hay ninguna amenaza, aquí lo que hay es una profunda concepción democrática para sacar adelante el Estado social de derecho que nos hace falta en Colombia. Senadora, de nuevo, muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. A usted, Sebastián, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. Humberto Sierra Porto es el director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Es abogado egresado de esa misma universidad, donde también ha sido profesor titular de Derecho Público y Derecho Constitucional desde el año 2006. Se graduó como especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y se desempeñó como magistrado de la Corte Constitucional Colombiana entre el 2004 y el 2012, donde ocupó su máxima dignidad como presidente en el año 2008. Actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corte que presidió durante el periodo 2014-2015. En el conversatorio Reforma Constitucional Vía Constituyente, organizado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, el doctor Humberto Sierra lideró la moderación del espacio académico y aquí en Congreso y Sociedad nos expuso las principales conclusiones que extrajo de este espacio, destacado por los nutridos aportes de sus expositores. Bueno, las conclusiones del conversatorio son de diversa índole, pero todas apuntan a tratar de dar luces sobre cuáles son las consecuencias y cuáles son los propósitos de la propuesta gubernamental de hacer una reforma constitucional vía Asamblea Constituyente. Ese era el punto central. Ahora bien, ¿qué me parece interesante destacar? Se señalaba, por ejemplo, hay un debate sobre si los problemas de gobernabilidad, de eficacia del gobierno, la ausencia de resultados ante las votaciones y ante las decisiones de las distintas instituciones son un bloqueo institucional o son simplemente problemas de ausencia de consensos en un sistema democrático. Interesantísimo debate en el cual algunos señalaban que efectivamente hay un statu quo, una toma de toda la institucionalidad que no permite que gobiernos de izquierda con propuestas antisistema puedan gobernar, y para otros esa no era una justificación, sino que por el contrario, lo que existe es que en una democracia es imposible que un proyecto político se haga pleno, sino que siempre se requieren hacer consensos, y los consensos supone que no hay una plena satisfacción de ninguno, pero sí es lo mejor posible dentro del debate y la conciliación. Interesantísimas reflexiones que se hicieron sobre el particular, y por supuesto uno de los temas que me pareció más relevantes e importantes es que en el escenario en que se proponga una asamblea constituyente en un contexto de ausencia de mayorías definidas, de ausencia de consenso sobre qué es lo que se quiere efectivamente modificar, corremos el riesgo de tener una situación de
proceso constituyente permanente y sin fin. Como eventualmente ha sucedido de alguna manera en Chile. Entonces la pregunta es que las consecuencias en materia de zozobra institucional y en materia de estabilidad institucional y jurídica son muy relevantes y hay que tener mucho cuidado con esa situación. Otro tema que me pareció también bien importante es el relativo a que un proceso constituyente, abrir el debate popular, el cuestionamiento, la decisión sobre temas relacionados con derechos de las minorías, derechos de los pueblos indígenas, derechos de identidad, derechos de los sujetos de especial protección, corren un gran riesgo porque los derechos de minorías precisamente no necesariamente tienen que contar con el consenso mayoritario que se podría producir en contextos electorales. Es muy riesgoso y es innecesario cuestionar algo tan importante como ha sido la Carta de Derechos en nuestro país. ¿Qué tal que cuestionemos el lenguaje incluyente? ¿O qué tal que cuestionemos los derechos de las personas trans? Ese tipo de preocupaciones, o la consulta previa de los pueblos indígenas, ese tipo de cosas son de la mayor relevancia dentro de las reflexiones que se dieron en este evento. Doctor Humberto, la propuesta de constituyente que hace el gobierno nacional, ¿se produce más en un escenario para generar el debate, mover a la opinión pública, o es algo realizable y trazable en el corto plazo? Pues la propuesta del gobierno estamos tratando de identificar al final exactamente qué consiste. Algunos dicen que no se pretende iniciar un proceso para que se haga una asamblea constituyente, sino lo que se quiere es debatir sobre si la Constitución del 91 está siendo lo suficientemente efectiva o no, si se está utilizando de manera tal que permite la inclusión de partidos antisistema y de izquierda. Ese es el debate. Entonces el debate es hasta dónde, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde va el país, porque cada cual dice una cosa diferente, esa es parte del tema y hay una preocupación, ¿no? Y es que este escenario que puede ser siempre utilizado para bien del país, para tratar de sacar conclusiones, tratar de buscar enseñanzas, también puede ser utilizado simplemente para generar una polarización sin sentido. Por eso es bueno este trabajo que está haciendo el Congreso de la República, tratar de dar elementos de juicio y mostrar que no se trata de arbitrariedad. En un contexto de polarización del país, donde todo lo que se dice se toma o a favor del gobierno o en contra del gobierno, no. La idea es tener elementos de juicio y tratar al final de centrarnos en lo importante, que es resolver los problemas estructurales del país y no quedarnos en temas banales o fútiles o que no son trascendentes y significativos para el país. La senadora Clara López afirmó en este programa que precisamente en un contexto de polarización es positivo presentar la propuesta de una constituyente porque hay una apertura al diálogo. ¿Qué opina de esa afirmación? Es una lectura absolutamente válida y ojalá que, más que lectura, es un propósito que ojalá se cumpliera en el país. La verdad es que tenemos una seria dificultad en el debate público. Es difícil expresar una idea sin que se entienda como una diatriba contra el gobierno o una defensa cerrada contra todo lo que hace y dice el gobierno. Creo que el mundo tiene muchos más matices y hay que tratar de evitar que simple y llanamente nos quedemos con los titulares, con los aspavientos y con las posiciones radicales. El país tiene que hacer un gran trabajo de sosiego, de reflexión. Y es parte, por ejemplo, eso se discutió en el evento de hoy. ¿Será que hay que darle tiempo a las instituciones para que se resuelvan problemas de largo aliento como la salud, las pensiones, el trabajo? ¿O hay ocasiones en donde es necesario tomar radicalmente medidas prontas? ¿Será que en materia de salud es mejor esperar que el tiempo, las instituciones vayan evolucionando? O, por ejemplo, en materia laboral, se considera por todos que es esencial tomar medidas inmediatas. Ese juego de saber cuándo esperar el largo aliento y cuándo actuar de manera inmediata es parte de la valoración política que se espera de un Congreso y eso me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso que el Congreso de la República, al margen de los espacios parlamentarios establecidos jurídicamente, abra espacios en los cuales los congresistas de manera serena compartan sus ideas, propongan alternativas, entren en contacto con la academia
y le den el insumos a la ciudadanía para formar su opinión, me parece que eso tiene un valor inmenso en una democracia. Gracias al CAEL, gracias al Centro de Pensamiento del Congreso, creo que se está empezando a trabajar en ese sentido. Doctor Humberto, ¿debe el Congreso de la República llevar estos espacios de participación a las regiones? No, sin duda, sin duda. Un país centralizado como el nuestro tiene que superarlo y tiene que tratar de abrirse para que el Estado le llegue a todos, no solamente a los que vivimos en Bogotá. Así que me parece que es necesario avanzar en esto que se está iniciando, de comunicar a la clase política con la academia y con la ciudadanía en debates serenos sobre que nos aporten elementos de juicio para crear criterios formados, una opinión pública formada. Creo que eso se debe hacer más allá del territorio y de la sede del Capitolio.